introducción y darle una bienvenida también a todos los que están presentes en esta charla. Que, bueno, Jonatas, yo lo conozco hace más o menos unos 4 años, inclusive más. Nos conocimos por un proyecto o por una tentativa de proyecto que desenvolvíamos o hacíamos en Brasil. Y me pareció súper pertinente invitarlo para que nos cuente un poco sobre las diferencias o las semejanzas que existen entre la ingeniería ambiental en Brasil, lo que se hace en Brasil y lo que se hace en Chile. Aprovecho también de dar bienvenidas para todos, pessoal que está asistindo do Brasil, y para los alumnos del curso de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Austral de Chile. Entonces, Jonatas, puedes empezar, siéntete eh, confortable para que puedas interactuar también con nuestros alumnos. Me imagino que van a existir varias preguntas también, porque es un tema súper interesante y siempre es bueno tener dos visiones, principalmente de la realidad latinoamericana. Así que, Jonatas, puedes comenzar cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación de hablar con estos alumnos, que para mí, bueno, está siendo un desafío muy grande, porque creo que desde que regresé de España es la primera o la segunda vez en 10 años que hablo así por tanto tiempo en español. Entonces, ya les pido un poco de paciencia para algunos errores que, si por ventura lo venga a cometer, pero no pasa nada, sigamos. Entonces, me llamo Jonathan Sodré, soy ingeniero ambiental. Vamos a hablar un poquito sobre las diferencias, ¿sí? Los desafíos para la ingeniería ambiental, bueno, trayendo una perspectiva entre Brasil y Chile. Mi punto de vista aquí, desde Brasil, bueno, soy brasileño, nací y criado aquí en Brasil, en Salvador de Bahía, la tierra del carnaval. Que no lo conoces, seguramente hay que conocer el carnaval de Brasil, El Salvador, es muy bueno, no ahora en pandemia, pero en tiempos normales, ¿sí? Y bueno, hablando un poquito de la ingeniería, aquí precisamos hablar un poco más sobre esto. Bueno, primeramente, ¿quién soy yo? Soy ingeniero sanitarista y ambiental, me gradué en 2015 pela Universidad Federal de Bahía. Soy especialista en gestión ambiental, tengo un mestrado, un máster en medio ambiente, aguas y saneamiento. Y ahora mismo, bueno, en este punto estoy estudiando en el doctorado en salud pública. Bueno, estudiando un poco la relación entre saneamiento y salud. O sea, porque hago algo muy próximo, transversal, y que seguramente es un punto del mercado de trabajo, del mercado laboral para nosotros ingenieros. Antes de hablar un poco propiamente dicho de la ingeniería ambiental, ¿sí? Es importante que podamos hacer una delimitación. Entonces, primero, aquí en Brasil, ¿no?, hay un sistema llamado CONFEA, que es un Consejo Federal de Ingeniería y Agronomía, ¿sí? Y ese consejo reúne todos los consejos regionales y es quien regulamenta la profesión del ingeniero en Brasil. Creo que todos los países hay un consejo, hay un grupo que regulamenta la profesión de la ingeniería, ¿sí? Entonces, ¿lo que es el CONFEA? El CONFEA es un conjunto de organizaciones autónomas independientes con fines propios y que en conjunto, déjenme solo quitar una cosita aquí, en conjunto, tienen como objetivo promover mejoras en la calidad de vida, en el bienestar de la sociedad y la generación de la riqueza para el país, ¿sí? A través de los servicios técnicos brindados por profesionales de la ingeniería, agronomía, geología, geografía, meteorología, así como tecnólogos y técnicos en estas áreas. Entonces, la necesidad del consejo es para reglamentar la profesión. Y bueno, nos tenemos el federal, que es el nacional, y en cada provincia de Brasil, como lo sabéis, Brasil es un país muy grande desde el punto de vista territorial, casi un continente, tiene dimensiones continentales. Entonces prácticamente en cada estado, cada provincia,
hay su Consejo Regional de Ingeniería, y este consejo guarda, bueno, y eso hay mucho que ver con la propia formación, con la actuación del propio ingeniero ambiental. Y así que vamos a hablar un poco sobre esto. Bueno, saliendo del consejo y yendo un poquito más para la ingeniería ambiental, ¿qué es la ingeniería ambiental? ¿De dónde vienen los reglamentos? ¿Dónde hemos criado? Bueno, la ingeniería ambiental es un avance, o sea, nosotros venimos aquí en Brasil de la ingeniería sanitaria, ¿sí? La ingeniería sanitaria o ingeniería del saneamiento básico ha sido creada en Brasil, más o menos en la década de 70, más o menos en el 1978, ¿sí? Cuando cuando fue intentado regulamentar el servicio de agua y saneamiento en Brasil. ¿Sí? Antes de eso, en la historia del saneamiento de Brasil se confunde mucho con la historia de la ingeniería ambiental. ¿Por qué? Porque antes de esta data, de esta fecha, nosotros no teníamos una organización del servicio de saneamiento, de agua y saneamiento en Brasil. Cada ciudad hacía como lo que quería, ¿sabes? La gestión del agua, la gestión de la basura, la gestión del saneamiento, del alcantarillado, todo esto. Entonces, tuvimos que crear una profesión para que se pudiera trabajar con estos servicios. Entonces, la ingeniería sanitaria o ingeniería del saneamiento básico ha sido creada para trabajar con estas situaciones. Y claro, con el avance de todos los tratados ambientales en el mundo, hemos avanzado también en Brasil. Y por fin, más o menos en 94, no 2000, que hemos creado la ingeniería ambiental. Antes de eso, éramos solamente ingenieros sanitarios y en portugués, ingenieros sanitaristas. Es que sanitario se confunde con otra cosa en Brasil. Entonces, siempre cambiamos un poquito las palabras, pero no pasa nada. Entonces, ¿cuáles son las pautas curriculares para que podamos enseñar la ingeniería en Brasil, ¿no? Tenemos una resolución de 2012 que enseña y dice que para que sea ingeniero ambiental hay que trabajar con gestión ambiental, todo que permea, ¿sí?, la calidad ambiental del medio ambiente, todo esto. Y tenemos una resolución del CONFEA, Consejo Federal de Ingeniería, la resolución número 447 de septiembre de 2000, ¿sí?, que definió cuáles son nuestras atribuciones. Y en conjunto con estas resoluciones, como he dicho, porque el ingeniero ambiental se mezcla con el ingeniero sanitarista y trabajan juntos en la defensa del medio ambiente y del saneamiento básico, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una resolución de 73 que creó, bueno, estas profesiones, y en 78 se ha creado el primer curso de ingeniería sanitaria y ambiental. Entonces, el ingeniero ambiental es un profesional con formación generalista que se desempeña en planificación, gestión ambiental, ingeniería y tecnología ambiental, ¿sí? Entonces, aquí en Brasil, prácticamente todas las universidades y facultades que enseñan la ingeniería ambiental hay que tener eso como bases, ¿sí? Nosotros trabajamos en aspectos de la relación humano-medio ambiente y sus efectos en la cultura, en el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida. En nuestras actividades hay que considerar siempre la ética, la seguridad, la legislación y los impactos ambientales. Y claramente seguir todos los protocolos necesarios. Podemos coordinar y supervisar equipos de trabajo, realizar estudios de viabilidad técnico-económica, ejecutar y supervisar obras y servicios técnicos. También nosotros realizamos inspecciones, peritajes y evaluaciones, emitimos informes y opiniones técnicas sobre algún tema que por ventura somos contratados para hacerlo.
Y dentro de nuestras actividades aquí en Brasil, creo que es muy parecido tal vez con Chile, están un poco la supervisión, coordinación, orientación técnica, estudios de planificación, diseño y especificación, estudios de viabilidad técnico-económica, asistencia, asesoramiento y consultoría técnica y ambiental, dirección de obra y servicio técnico, inspección, pericia, evaluación, arbitraje, informe de opinión técnica, en fin, un montón de atribuciones de servicios que podremos hacer. Aquí está en portugués, porque, bueno, lo dejé de esta manera. Entonces, podremos trabajar básicamente así. A mí me gusta decir que trabajamos en tres grandes áreas. Bueno, el área de medio ambiente, sí, ahí la gestión ambiental, que voy a hablar un poco sobre eso. El área de saneamiento, porque aquí en Brasil hay muchas cosas, bueno, que el servicio de saneamiento en Brasil está dividido en planificación, operación, obras, entonces todo esto de saneamiento. Y no solamente, cuando hablamos de saneamiento en Brasil, no hablamos solamente del alcantarillado, de las aguas residuales, no. Hablamos como un conjunto de elementos que envolven el abastecimiento de agua y toda su gestión, las aguas residuales, tratamiento y alcantarillado, todo esto, basura y el drenaje de agua de lluvia. Entonces, en Brasil, el saneamiento compone esas cuatro cosas, ¿entiende? Y por eso es que aquí en Brasil llamamos saneamiento básico, por eso es que es importante decir. Entonces, en el área de infraestructura hay un montón de cosas que podríamos hacer, como acompañamiento de obras, como proyectos, tanto en el área ambiental, monitoreo ambiental, en el área de industria, de gobierno también, porque de gobierno, tanto en los órganos ambientales cuanto en los órganos de... Diga, Gustavo. Ah, no, vale, perfecto. Tanto en los órganos gubernamentales cuanto, bueno, en los órganos técnicos, como Instituto de Medio Ambiente, Instituto del Agua, y enseñanza y pesquisa también. Bueno, como he dicho, trabajamos en los tres grandes áreas: medio ambiente, aguas o recursos hídricos y saneamiento. En el medio ambiente es gestión ambiental, auditoría ambiental, la parte de licenciamiento ambiental, todo este cumplimiento de las cuestiones ambientales, monitoreo de calidad del agua, del aire, monitoreo del suelo, o sea, hay todo eso dentro del agua del área de medio ambiente. En el área de recursos hídricos, ¿sí? Hay otra grande área, porque podemos trabajar aquí en la parte de otorga de uso de agua, conflictos del agua, proyectos relacionados a captación del agua, tanto superficial cuanto profunda, por medio de pozos artesianos. Y bueno, un montón de cosas, gestión de recursos hídricos, ¿sí? Y saneamiento, como he dicho para ustedes también, hay que comprender las cuatro componentes del saneamiento, desde el agua, aguas residuales, agua de abastecimiento, aguas residuales, basura, drenaje de aguas pluviales, y todo esto, desde planificación, proyectos, diversas actuaciones en esta área. Y aquí están algunos puntos de nuestras áreas de actuación, ¿sí? Entonces, modelaje matemático ambiental, estudio y control de la contaminación ambiental, monitoreo ambiental, saneamiento, hidrología y hidrogeología, remediación de áreas degradadas, regulación y estandarización ambiental, asistencia gubernamental, inspección, gestión ambiental, sistema de información ambiental, planeamiento de políticas públicas de saneamiento. Esto aquí es donde yo trabajo mucho, porque aquí en Brasil hemos pasado en los últimos 20 años por un proceso muy importante de planeamiento. Tuvimos una ley que prácticamente reglamentó el planeamiento de los servicios de saneamiento en Brasil. Entonces, tenemos ahora mismo un Plan Nacional de Saneamiento Básico. Todas las provincias
hay que desarrollar sus planos estaduales de saneamiento básico para que se piensen cómo será la prestación de los servicios de abastecimiento de agua, de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, de colecta de basura y de drenaje de aguas pluviales para los próximos 20 años, para que se piense cómo vamos a planear, cómo lo vamos a prestar ese servicio, cómo va a ser hecha la regulación, la gestión, todo eso hay que ser pensado, tanto para todo el país en el plan nacional, cuanto para todas las provincias en el punto más regionalizado y también para cada una de las ciudades, ¿sí? Entonces, el ayuntamiento hace también un plan municipal de saneamiento básico y ese plan municipal de saneamiento básico diseña la perspectiva del saneamiento de una manera un poco más local, comprender las diferencias, porque imagínate que en Brasil, por ejemplo, hay ciudades que tenemos aldeas con los indígenas y también comunidades de los quilombos, como si fueran desde la época de la esclavitud. Entonces, en una misma ciudad, llamamos de comunidades tradicionales, que hay un montón de tipos de culturas distintas que no necesariamente son las mismas culturas de la ciudad, de la ciudad grande, la ciudad urbana, moderna, entre comillas. Entonces, hay que comprender todas estas culturas, incluso de la manera de se relacionar con el agua, y eso hay que poner, porque cuando hablamos de tecnologías de saneamiento, de acceso al abastecimiento de agua, de acceso a los servicios de colecta y tratamiento de aguas residuales, hay que pensar en todas esas cuestiones culturales también. No solamente culturales, pero también Brasil hay, como lo sabéis, es muy grande. Hay regiones como la Amazonia, que es riquísima en agua, llena de mucha agua, y hay regiones como en el nordeste brasileño que no hay agua. Entonces, y cuando hay agua es como un desierto, ¿sabes? Entonces, imagínate ustedes cómo es difícil pensar una profesión como la ingeniería ambiental con ese montón de biomas, con ese montón de dificultades. Por eso mismo que la propia ingeniería ambiental está dividida en Brasil entre cada una de las provincias para que las cuestiones regionales sean también un poco aprovechadas para que tengamos, en la verdad, tengamos un profesional apropiado y adecuado para su realidad. ¿Sí? Y aquí algunos ejemplos de lo que hice yo durante mi graduación. Hice prácticas, iniciación científica, hubo un proyecto final de graduación. Bueno, y después de graduado, ¿qué hago? Bueno, mientras estaba en la graduación, yo aproveché todo que la universidad me ofrecía. Bueno, yo viví la universidad como un todo, hice proyectos de pesquisa, de iniciación científica, entonces estudié fuera de Brasil, hice un intercambio, porque tuve la oportunidad, el gobierno brasileño nos daba algunas becas para estudiar fuera, y yo me apunté, me apliqué y fue. Mi proyecto final de grado ha sido pensado en crear un sistema de abastecimiento de agua para comunidades rurales, utilizando una tecnología de una planta llamada moringa oleífera, que tiene una capacidad de clarificación de tratamiento de agua. Entonces, nuestros proyectos de graduación, en muchos casos, hay que pensar alguna técnica, alguna solución de un problema. Y después de graduado, ¿qué hice nosotros? ¿En qué trabajamos aquí en Brasil? Bueno, aquí tenemos dos fotos. Esta soy yo en un parque eólico aquí en Brasil, principalmente en el nordeste de Brasil. Estamos creciendo mucho en las energías renovables y yo soy un consultor en la parte del drenaje de aguas pluviales en uno de estos parques. Entonces, para que vean,
Yo aquí en este parque miro si, por ejemplo, hay erosiones en las estradas, si los sistemas de drenaje no están en buen estado de conservación, si necesita algún cambio, algún reparo, algo así. Yo también trabajé con ayuntamientos haciendo planes municipales de saneamiento básico, pensando la política de los municipios, de cómo que se iba a pensar la situación de saneamiento para los próximos 20 años. Aquí es una foto de una de estas reuniones, creo que ha sido en 2018, 2019, con parte de los miembros del comité, porque primero discutimos algunas cosas en un comité, en un grupo menor, y después hablamos con la sociedad para también conversar con ellos. Aquí también seguimos en el mismo municipio, cuando fui a visitar el punto de descarte de basura de la ciudad y la gente pone fuego, ¿ve? Aquí también es una foto del agua, de calidad del agua de una comunidad rural. Y ahí yo me pregunté si era agua o leche, porque imagínate la gente consumiendo este tipo de agua. Entonces, es por ese motivo que nosotros como ingenieros ambientales tenemos que estar ocupando muchos espacios para que la gente, para que la sociedad no tenga que consumir agua como esto, porque para aguas así, nosotros tenemos soluciones de técnicas de tratamiento del agua para clarificarla y dejarla potable para consumo humano. La gente no hay más necesidad en pleno año de 2021 de consumir agua sin calidad adecuada. Aquí también es una tecnología, todas estas fotos ha sido yo que saqué. Aquí es una tecnología de captación del agua de lluvia llamada cisternas, que es muy común en el nordeste brasileño por cuenta del clima semiárido, del clima muy seco. Entonces se pone algunas tubulaciones para capturar el agua de la lluvia que cae sobre la cobertura de las casas y se llena ese reservatorio que tiene más o menos 16.000 litros y las familias lo utilizan para apenas beber y cocinar. Entonces, porque hay otra agua de una calidad inferior que se utiliza para los usos no tan nobles. Aquí ha sido una palestra de educación ambiental en una escuela que lo hice yo. También creo que en 2000, no sé, 2019, 2018, no me recuerdo exactamente la fecha. Estas fotos ya son un poco más recientes de este año. Aquí soy yo visitando algunas comunidades en Salvador. Aquí son la periferia de Salvador, de Bahía, una de las mayores capitales de Brasil. Entonces, la situación de saneamiento básico, o sea, ríos urbanos completamente poluidos y la gente viviendo muy cerca de esto. Entonces, hay un problema en serio de salud pública en nuestras regiones y la gente hay que vivir con eso, ¿sabes? Con ratazanas, con un montón de situaciones de mosquito. Aquí son mis alumnos actuales de una universidad privada que enseño algunas asignaturas para el grado de ingeniería ambiental en una visita de campo a una de estas comunidades que tenemos. Entonces, yo intento siempre traer para los alumnos una visión real de lo que es ser ingeniero ambiental, por qué se estudia la ingeniería ambiental, lo que podemos hacer para mejorar nuestra profesión, nuestro grado. ¿Ah? Y bueno, ¿cuáles son ahora mismo nuestras principales dificultades para avanzar en la ingeniería? ¿Sí? Primero, en algunos estados, aquí en provincias de Brasil, los consejos regionales crearon un montón de restricciones, ¿sí? Para la aceptación de nuestros registros de ART, llamado Anotación de Responsabilidad Técnica. O sea, hay muchos servicios que son competencias de los ingenieros ambientales, pero imagínate qué locura. Parte del Consejo de Ingeniería dice que no nos toca a nosotros, que toca a otros compañeros, que toca a otros
ingenieros y no a nosotros. Por ejemplo, el control de plagas y vectores, que es una actividad nuestra. Y dicen, no, no es de ustedes, son de los ingenieros químicos, pero hay un montón de peleas internas dentro del consejo que tenemos que buscar y que caminar para que tengamos nuestro espacio, ¿sí? A falta de reconocimiento de nuestra profesión por algunos de los organismos públicos y privados. Imagínate ustedes que en el año de 2018, la compañía de saneamiento de Bahía, porque aquí en Brasil cada estado, cada provincia hay una compañía de saneamiento pública, y la compañía de saneamiento de Brasil, de Bahía, bueno, ha abierto un concurso para contratación de profesionales de ingeniería para trabajar con saneamiento. Eran como 17 vagas para Salvador, para ingeniero civil y solo 2 para ingeniero ambiental. Entonces, imagínate cómo eres difícil. Nosotros que estudiamos estos 5 años, que vamos a trabajar con saneamiento y, y la compañía estatal no abre plazas para los ingenieros ambientales. Conflictos de atribución entre profesionales de otras clases como los biólogos, por ejemplo. Los biólogos, hay muchas, principalmente en la parte ambiental, hay muchas cosas que ellos también sí desarrollan y acaban mezclando hasta qué punto se puede ser un biólogo, hacer determinados servicios, hasta qué punto hay que ser los ingenieros ambientales. No sé si en Chile se pasa lo mismo, si en Colombia se pasa lo mismo, si en otros países se pasa lo mismo, pero aquí en Brasil es una confusión. Falta también un poco de espacio para la gente, un poco de trabajar, falta representantes en el sistema. Entonces, para que tengamos representantes, porque es el sistema que cambia las reglas del juego. Entonces, si nosotros no tenemos representantes dentro del sistema, no podemos pleitear. Entonces, hay que nos organizarnos entre asociaciones de ingenieros para poder tener una plaza dentro del sistema, CONFEA, dentro del sistema CREA, para que así podamos tener un poco más de representatividad. Otras dificultades, y esas dificultades ya son en el punto más personal, es que mucha gente se gradúa y no tiene experiencia. Muchas veces no ha trabajado, no ha hecho prácticas, no ha hecho prácticamente nada, solamente tienes el diploma. Y acaba que, en fin, dependiendo de la relación, del camino, no consigue entrar en el mercado. Otro punto, la gente no habla, simplemente aquí en Brasil, no habla otros idiomas, solamente habla portugués y nada más. Entonces hay que hablar un poquito más de otros idiomas, inglés, español, para que se tenga necesidad, ¿sí? de ser un poco más competitivo en el mercado. Otro punto es la gente se gradúa y no quiere salir de su ciudad natal, no quiere salir debajo de la salita de la mamá. De broma yo estoy, pero la verdad es esta. A veces tienes una oportunidad que es en una otra ciudad, en el interior de la provincia, y la gente, ay, no quiero, no sé si voy, no sé qué, y empiezan a pasar el tiempo y no empieza a trabajar también. No tener un proyecto de vida, no emprender también es un problema. Entonces, siempre que digo para la gente, tenemos que aprender un montón de herramientas como AutoCAD, sí, herramientas de geoprocesamiento, entre otras todas. Y claro, para finalizar, tenemos que conocer nuestras atribuciones, conocer dónde puedo trabajar yo. Tengo que conocer la política pública de saneamiento y de medio ambiente. O sea, tengo que estar preparado para estar en ese mercado, conocer toda la política ambiental, toda la política de saneamiento y las conexiones que hay que hacer para una ciudad pequeña, para una ciudad grande.
conocer si hay otros tipos de políticas y de encuentros que hay que participar, encontrarse su nicho de mercado, encontrar su camino, buscar oportunidades donde no haya profesionales calificados es simplemente importante. Claro, yo siempre recomiendo que la persona haga una especialización, un máster, sí, porque a veces hay un máster, yo no sé si tengo perfil para hacer un máster, pero sí es buenísimo que se lo haga un máster. Y bueno, no, es imposible que dentro de todas las áreas de la ingeniería ambiental no hay una carrera que te guste tanto para estudiar un máster. Entonces es muy importante. Yo, por ejemplo, vi la diferencia en mi vida profesional cuando digo para las personas que soy máster, que tengo un máster en saneamiento, aguas y medio ambiente. ¿Por qué que veo la diferencia así? Porque, bueno, además del conocimiento que sí, que lo voy a tener por cuenta del máster, la gente ya me nota diferente, de forma distinta. ¿Sí? Y bueno, creo que es un poquito de esto que he traído aquí y quería escuchar a ustedes para que podamos debatir sobre la realidad de otros, de Chile, de Brasil y así. Bueno, Jonathan, El español está no, muy, está muy genial, loco. está genial, no te preocupes. Yo pienso que la mayoría entendió perfectamente el español. Y bueno, te agradezco también por tu disponibilidad de presentar este tema que es súper relevante, a lo mejor de una forma súper introductoria, pero que por lo menos le da una visión diferente a alumnos, tanto de Chile y también de Brasil, porque veo que hay gente también de Brasil aquí. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lavinia, estoy viendo aquí, a propia Jessica. Puede ser en portugués o en español. No hay Yo problema. soy feo, pero no mordo, no te preocupes, gente. Estamos lejos, entonces ya soy domesticado. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, el Octavio, sí, se está riendo, en fin. Mira, Jonatas, Felipe, dale, Felipe. Me llamó la atención sobre el último punto, pensando el tema de los máster o de los magíster, creo que se refería también. Eh, Dentro de Chile, y ¿cuál sería como los que más se cotizan en Brasil? Y, y cuál sería la gran diferencia con Chile si es que también tiene el conocimiento. Ya. Jonatas, ¿entendiste la pregunta o más o menos? Más o menos. Ya. Lo que pasa es que el Felipe quiere saber, por lo que yo entendí, tú quieres saber cuáles son las áreas en relación a Magíster que pueden ser más, a lo mejor, Cotizados, más cotizadas, más importantes. En Brasil, tú dices. claro. Porque, por ejemplo, Jonatas, yo que ya viví en Brasil prácticamente 12 años, yo sé que existe, y de hecho, lo que tú acabaste de presentar tiene que ver mucho con lo que se trabaja bastante allá, que es el tema de saneamiento, el tema de residuos sólidos, gestión ambiental. Y acá en Chile, la ingeniería ambiental, si bien tiene esta línea de trabajo, pero también tiene una línea mucho más industrial, mucho más productiva, de soluciones al sector productivo. Entonces, yo siempre observé esa diferencia y siempre cuando hacía clase allá, hacía notar esta diferencia a los alumnos, que existe, de cierta forma, problemas que son locales, problemas que son regionales y problemas que son globales. Pero en el caso de Brasil, y tú mismo lo dijiste, cada estado tiene un problema en particular, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el caso de Salvador, que es la realidad que yo conozco, el principal problema era relacionado con saneamiento básico. O sea, todavía estamos en 2020 y todavía no se tiene ninguna solución, principalmente en las comunidades que son más pobres. En Chile no pasa algo tan diferente, porque también tenemos algunas comunas o algunas comunidades que también están totalmente desprovistas de este tipo de tecnología o este tipo de servicio de ingeniería. Muchas veces es falta de profesionales que se pueden dedicar a este tema, muchas veces es falta de interés del propio gobierno
ya sea gobierno nacional o regional, y de cierta forma impone un desafío. Entonces, la idea, la pregunta de Felipe fue orientada más o menos, ¿qué tipo de magíster o máster o posgraduación son las que más se ven en Brasil? ¿Cuáles son las tendencias No, generacionales? entonces, estoy intentando pensar porque es exactamente lo que has dicho. Es diferente, es difícil decir, porque, vea, ¿por qué que es difícil decir? Vamos a ver. El área de residuos sólidos es un área que está creciendo mucho en Brasil. Aquí tenemos un problema muy grande porque tenemos algunos sitios donde se descarga los residuos que no tienen tratamiento, ¿sí? En portugués se llamamos lixões. No sé cómo se dice en español. ¿Cómo Serían se llama? como vertederos clandestinos, o sea, son vertederos que Exactamente, no tienen ningún perdedores tipo de clandestinos. control. Exactamente. Y está teniendo una política de cambio de todos estos vendedores clandestinos para los ateros sanitarios, que sí, que hay que tener toda la parte técnica y todo eso. Pero aquí en Brasil, y ahí yo puedo hablar de la perspectiva brasileña, hay poquísimos profesionales que comprenden esa demanda, que comprenden esa problemática en profundo, ¿sabes? O sea, con profundidad, con seguridad, para que se pueda, bueno, por ejemplo, proyectar activos sanitarios, para que se pueda diseñar políticas públicas, porque yo veo que hay por lo menos tres caminos. Vean, la política pública y hay la gestión, todo, porque hay que conocer la política pública de residuos sólidos, la política ambiental, como esto, del punto de vista un poco mayor, más macro, un poco más grande, más macro, la política. Punto uno. Punto dos, la parte más técnica, más dura del proyecto. O sea, hay que saber proyectar un activo con todos los detalles que un proyecto existe, de los pequeños a los grandes. Entonces, hay que saber proyectar. Y el tercer punto es la operación. Entonces, son tres cosas muy distintas y que si, por ejemplo, tú quieres estudiar, a mí, yo te lo digo, aquí en Brasil hay un mercado muy grande en cualquier uno de esos tres caminos. Y además te lo digo más, si comprendes un poco mejor cómo funcionan los residuos sólidos, seguramente se lo va a comprender porque hay mercado público y privado, que también es importante comprender, porque yo normalmente no entro mucho en el debate sobre el saneamiento público-privado. Yo sé que si el público es el más importante, es lo que funciona, el privado no sirve. Aquí en Brasil, por lo menos en Brasil, de la manera que Brasil ha sido diseñado, los modelos privados no están funcionando. Entonces, los públicos, por más malos que sean, por peores que sean, por ejemplo, así, y no son funcionan mejor. Entonces, pero en la parte de los residuos, estudiar esos tres caminos es fundamental. Yo, prácticamente, yo hice mi máster en gestión. Entonces, yo conocí la gestión del saneamiento de manera general. O sea, las cuatro vertientes: agua, aguas residuales, residuos sólidos y drenaje de aguas pluviales. Entonces, yo comprendo un poco la política de saneamiento y su relación. Si me preguntas muchos detalles sobre cada una de las cuatro ahí, no lo voy a saber todos, pero sé un poco más generalista. No sé si respondí tu pregunta. Felipe, Sí, entendí. Se va más relacionado igual al tratamiento de residuos, lo de la agua sanitaria, etcétera. Eso es lo que va creciendo. Pero lo exactamente. estaba mirando, Gustavo, una pregunta que yo estaba... Chile está viviendo un momento muy importante desde el punto de vista político, que es, bueno, el debate sobre la nueva constitución y también hay un debate muy importante sobre el agua en Chile, que veo que van a tener algunos cambios que pueden ser muy significativos para el mercado del agua, para la gestión del agua de Chile. ¿Alguien está por dentro de este tema que podría hablar un poco sobre eso o es algo todavía un poco delicado de se hablar? Lo que pasa es que aquí en Chile la administración del agua, del recurso, siempre ha sido privada.
Por ejemplo, no existen las compañías estaduales o del Estado que te fornezcan o te entreguen agua potable, por ejemplo. Está todo privatizado. Nosotros pagamos, al igual que en Brasil se paga, pero le pagamos a una empresa privada para que nos fornezca una agua con calidad que pueda ser considerada de consumo humano. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente que el sistema privado, cuando se compara con el sistema público, existen algunas diferencias. Partiendo de la base que el agua es un bien público, no debería ser administrado por privados. Pero en Chile las cosas siempre tienen una tendencia a ser privatizadas. Son muchas cosas que, o son pocas las cosas que todavía no son privatizadas. Entonces existe un problema un problema político que termina de cierta forma trayendo otros problemas que están asociados a la calidad del agua, por ejemplo, a la disponibilidad del recurso, a los diferentes usos que son importantes, porque también existe un debate en relación a eso. O sea, yo voy a priorizar el uso para agricultura, el uso para consumo humano, el uso para industria, ¿qué es lo que hago? Para producción de energía. Entonces existen todos estos problemas que son multidimensionales y que obviamente son complejos de ser abordados desde la perspectiva inclusive de un ingeniero ambiental, pero el tema político siempre está como encima de la responsabilidad o a lo mejor de una decisión más técnica. O sea, el tema político siempre está arriba, independiente que la decisión técnica pueda ser excelente, el tema político siempre va a tener como la última palabra. Vamos a ver aquí qué nos dijo Felipe: gasto el recurso para la gran minería sin un tratamiento muy efectivo. Por ejemplo, entonces son cosas que terminan de cierta forma perjudicando el desarrollo y la ejecución o el ejercicio de la profesión de ingeniero ambiental aquí en Chile. Entonces son cosas que nosotros tenemos como desafíos todavía. Y el contexto político obviamente que nos va a generar, yo espero que las condiciones para todos nosotros, para todos aquí en Chile, pueda mejorar, independiente del próximo gobierno, pero que la tendencia siempre sea a mejorar y no a empeorar la situación. Entonces, en ese sentido, es más o menos por ahí que podríamos direccionar, de cierta forma, esta discusión. La política pública brasileña la política pública brasileña de la gestión del agua, creo que tú conoces un poco sobre eso. A mí, en mi punto de vista, está muy bien diseñada, ¿sabes? Está muy bien diseñada tanto para los productores rurales que utilizan mucho, cuanto por todo para quien necesita, para quien la usa, para la gente, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el principio básico es que en tiempos de escasez, el agua es para abastecimiento humano y para los animales. Pero en muchos casos, ya lo sabemos, que no es eso que acontece. Y por eso mismo hay conflictos de uso de agua, donde la gente en algunos casos van a hacer cosas un poco más duras, ¿sí? Como destruir las bombas de alguna empresa que está quitando agua del río, algo así. Entonces, pero es un punto muy delicado aquí en Brasil. Imagínate que estamos hablando de Brasil, un país llenísimo de agua, pero los conflictos principalmente, lo sabéis, en el nordeste, porque a pesar de tenemos mucha agua, el agua de Brasil no es desigual. El norte del país concentra prácticamente todo el agua del país. Y no tiene tanta gente viviendo en la Amazonia, en los territorios amazoneses. Entonces, es un poco difícil. Y bueno, y el dinero también se paga muchas cosas, ¿no? El capitalismo, hay mucha gente, hay muchas empresas que sí que se lo utilizan. Entonces, es bueno. Recientemente, incluso, ibas a hacer complementación, tuvimos un cambio en la política de saneamiento de Brasil, donde estamos abriendo espacio para una mayor perspectiva de la iniciativa privada para la prestación de los servicios de saneamiento. Pero
¿Por qué? Ya les voy a decir. ¿Por qué que yo digo que eso es un problema? Porque el problema del servicio de saneamiento en Brasil no es la naturaleza de la empresa, si pública o privada, y sí la forma como el servicio está siendo hecho. O sea, si solo se cambia quién lo hace y si lo hace de la misma manera con error, no se lo va a cambiar. O sea, en Brasil, los servicios de agua y saneamiento específicamente son divididos. Hay una empresa que presta los servicios de agua y de saneamiento, de tratamiento de las aguas residuales. Hay otra empresa que presta los servicios de coleta y tratamiento de los residuos sólidos. Y el drenaje se queda sola, perdida, sin nadie, ¿sabes? Así, en una noche fría, perdida, sin calentamiento. Entonces, es ese problema. La prima pobre es la drenaje. Y el drenaje, bueno, principalmente las grandes ciudades, lo ves. Es un problema, porque si no tienes drenaje y los servicios de saneamiento, de esgotamiento sanitario, no funcionan bien, la población sigue con exposición, como hemos visto en algunas de las fotos que le puse. Entonces, tú lo sabes de eso también. Exactamente. Bueno, haciendo un paralelo, no sé si este tema de conflictos, que es por un recurso ambiental, que es el agua, que se genera en Brasil, aquí en Chile también tenemos ese tipo de problemas, principalmente con comunidades indígenas, que también están exigiendo que se les respete de cierta forma la forma de cómo ven la naturaleza, de cómo ellos se relacionan con la naturaleza. Y es un fenómeno que en toda América Latina es igual. O sea, siempre está el conflicto del uso, de diferentes visiones, de cómo hacer un uso sustentable de ese recurso y que obviamente podamos continuar viviendo. Si esa es la idea, tampoco es restringir el uso porque hay que restringirla. Siempre depende también de tener un buen senso, de usar la cabeza y obviamente que incorporar profesionales para poder generar estas soluciones, que son realmente así súper importantes para poder ser solucionadas en el corto plazo, porque generan tensión política inclusive. No sé si ustedes comparten esta visión, chiquillos y chiquillas. El tema del uso de los recursos naturales también es súper importante, principalmente en nuestra región, en la región sur. Y en Brasil también se da eso mucho, inclusive en las ciudades. Como tú dijiste, hay comunidades que son, que mantienen tradiciones desde la esclavitud, y hay comunidades también que son indígenas y todas conviven en el mismo espacio. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un consenso en relación a un uso de un recurso que muchas veces tiene una visión totalmente diferente o opuesta entre estas propias comunidades? Entonces, la tarea o el desafío, principalmente del ingeniero ambiental que trabaja en esta área de saneamiento, es también tener esta capacidad de solucionar estos conflictos y de traer estas soluciones desde el punto de vista de la ingeniería para que obviamente se pueda tener una mejor calidad de vida y un bienestar, que al final eso es lo que importa. Nosotros como ingenieros ambientales, yo siempre digo esto, nosotros tenemos que generar bienestar al final, ese es nuestro objetivo final, el bienestar. O sea, independiente que sea trabajando desde la perspectiva del saneamiento, desde la perspectiva de recuperación, por ejemplo, de áreas que están contaminadas, desde el control de la contaminación, nuestro objetivo siempre está direccionado o está vinculado o relacionado con el bienestar de la sociedad. Y eso tiene que estar súper claro. Ustedes como futuros ingenieros ambientales e ingenieras ambientales necesitan siempre estar pensando que ese es nuestro objetivo como profesionales. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta. Dale, Nicolás. Bueno, pero son dos cosas. Agradecer al profe Gustavo por la charla que dio y a la vez agradecer a Jonas por haberla compartido con nosotros y compartir su experiencia. Y mi pregunta se basa en nosotros como estudiantes de tercer año. ¿Cómo podemos llegar a hacer una práctica o comenzar a ganar experiencia sin tener aún el título y llegar, como tú bien lo nombraste, llegar, tener el título y no tener nada de experiencia para salir ya a comenzar a trabajar? ¿Cómo podemos ya desde, por ejemplo, idealmente desde este verano, quizás desde el otro,
comenzar a meternos en este mundo, que es básicamente poder comenzar a ayudar y poder meter las manos en la tierra, como bien dicen. Wow, excelente pregunta. Bueno, le voy a decir la experiencia que tenemos aquí en Brasil, las oportunidades que tenemos dentro de la universidad para que se ponen. Bueno, es muy común en las universidades brasileñas, Gustavo, bueno, puedes sí hablar también mejor que esto. Tenemos empresas juniores, es un importante paso. Aquí no sé si Chile también sí lo hay. Empresas juniores, es como si fueran empresas mismo que prestan servicios de ingeniería ya para la sociedad a precios un poco más baratos mismo. Entonces, claro, las empresas juniores, ellas tienen profesores de la universidad que son tutores que responden técnicamente para eso, pero son los alumnos que lo hacen todo, los alumnos que lo captan los proyectos, que los alumnos que lo desarrollan los proyectos, que piensan todo, y el profesor solamente se queda así para orientar, mirar y asignar, obviamente. Nosotros asignamos el proyecto como un responsable técnico y orientador. Entonces, hay una oportunidad muy grande, por ejemplo, si ustedes en Chile, si quieren, por ejemplo, pueden pensar a tentar a construir alguna cosa de esto. Obviamente, Nicolás, no va a ser para mañana, pero sí se puede hacer un legado que se lo van a dejar. Y esa es una oportunidad muy grande que desde el primer semestre, cuando se entra en la universidad, ya se empieza a desarrollar servicios más sencillos, como por ejemplo, aquí en Brasil hay que hacer, por ejemplo, planes de gestión de residuos sólidos de empresas, que es una condicionante ambiental, o entonces hacer licenciamientos ambientales, ¿sabes? O sea, más sencillos, y ahí se puede también hacer cosas mayores a depender del tamaño y de la experiencia del equipo que estuviera con ustedes. Entonces, es una primera oportunidad de pensar en las empresas juniores. Segundo punto, y ahí, bueno, que yo hice en Brasil, es enviar mi currículum para muchas empresas. Aquí es muy común las empresas abrir vacas de prácticas para estudiantes de las universidades, para los más diversos órganos de empresas de proyectos, de obras, empresas públicas, privadas, todo esto. Entonces, es muy común en Brasil abrir prácticas para los estudiantes, las empresas, y además recibimos por eso. Eso que es el mejor importante. Y ganamos relativamente bien para Brasil. Perfecto. No voy a hablar en dólar porque iba a pasar vergüenza, porque ya lo sabéis que el dólar y en real está terrible. Pero una media de uns 200, $300 a mes. Está bien, está muy bien. Complementando la respuesta de Jonathan, Nicolás, esa figura o esa forma de trabajo de empresa junior es súper interesante y de hecho es una de las cosas que nosotros estamos queriendo implementar en la carrera de ingeniería ambiental. Pero tú sabes que depende de otras instancias que todavía no llegamos a dialogar, pero la idea está. O sea, ustedes como estudiantes puedan ofrecer servicios para empresas, para municipalidades, etcétera, para diversos sectores, y nosotros como profesores vamos a supervisar el trabajo de ustedes y vamos a firmar como responsables técnicos. Entonces esa es más o menos la figura y con eso el alumno gana experiencia profesional entre comillas, pero ya está como se adaptando o conociendo cómo funciona el mercado de trabajo. Entonces súper interesante esa figura y inclusive fue una de las cosas que yo propuse para nuestro director, empezar a pensar cómo implementar este tipo de empresa junior dentro de la propia universidad. Ese es el primer punto. El segundo, la diferencia que yo noté en Brasil es que, por ejemplo, aquí, Jonatas, nosotros tenemos que cuando tú, por ejemplo, llegas al 10º semestre o al 9º semestre, nono semestre, ahí solamente tú puedes hacer tu práctica profesional. Antes de eso, como asignatura, no tenemos esa posibilidad. Y en mi opinión, eso termina generando una especie de atraso en relación a conocer el mercado de trabajo, porque sería interesante, por ejemplo, que alumnos ya de 5º semestre a lo mejor
sexto semestre, pudieran entrar al mercado de trabajo en la forma de práctica profesional, a lo mejor una práctica con un nivel no tan detallado del ejercicio de la ingeniería ambiental, pero sí empezar a visualizar cómo se trabaja, qué es lo que hace un ingeniero ambiental, cuál es el día a día, cuál es la rutina, cuáles son los procesos más importantes dentro, por ejemplo, de un proceso de evaluación de impacto ambiental, etc. Entonces, súper importante que este tipo de ideas o este tipo de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Vamos a dejarlo como ideas. Este tipo de ideas puedan ser implementadas en algún momento, no solo en la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Austral de Chile, sino que también en otras carreras de Ingeniería Ambiental que tenemos en todo nuestro país. Entonces, es una figura súper interesante y por eso que es súper importante siempre realizar un comparativo entre Brasil, por ejemplo, y Chile, un comparativo entre Colombia y Chile, un comparativo entre España y Chile. Siempre es súper importante y tenemos que sacar lo mejor. Obviamente que existen diferencias, principalmente en el tema de recursos, si nos comparamos con Europa, con Estados Unidos, son otras realidades, pero dentro del contexto latinoamericano, algo súper beneficioso sería, por ejemplo, implementar este tipo de iniciativas dentro de nuestra propia universidad. Y espero que en algún momento podamos hacerlo. Perfecto, perfecto, es ese el camino. Y respondiendo un poco la pregunta de Felipe anteriormente, no sé si tú, Jonathan, estás de acuerdo conmigo, pero en Brasil también el tema de la energía renovable está súper como de moda, entre comillas, y hay varios máster, magíster, doctorados que están vinculados a esta área. Entonces también es un tema bastante transversal cuando consideramos que estamos en un escenario de cambio climático. Entonces, este tipo de tecnología, la descarbonización de la matriz energética, todo esto, también existen algunos programas, algunos máster, magíster, especializaciones que son interesantes que se puedan conocer y que se pueda también desarrollar este intercambio. Por ejemplo, yo hice mi máster en Brasil y mi doctorado en Brasil, y por eso que conozco la realidad de allá. Por ejemplo, otros colegas hicieron en otros países. Entonces, es súper importante siempre observar el objetivo profesional que tú tienes o las oportunidades que el mercado te está ofreciendo, y obviamente que hay un tema personal. O sea, si a mí me gusta o yo quiero trabajar en temas más sociales o quiero trabajar en temas más de sector productivo, obviamente que voy a escoger un magíster o un posgrado, un programa que me entregue las herramientas necesarias para poder desarrollar un adecuado trabajo desde la perspectiva de la ingeniería ambiental en ese sector. Entonces, Felipe, no sé si también aproveché de responder tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, chiquillos? Aprovechen. Creo que no. ¿Alguna posibilidad de intercambio para irse a Brasil? ¿Alguna posibilidad, Jonatas? Seguramente sí, la nuestra universidad también está abierta para que si queráis, venga, para que, bueno, trabajemos aquí, si tengáis ganas de, aquí arreglamos todo. Venga con ganas que aquí nosotros arreglamos lo que hay que hacer, no te preocupes. Es súper diferente, Nicolás. Cuando yo llegué a Brasil, igual fue como un choque cultural, pero me acostumbré. La posibilidad de intercambio, bueno, en el periodo que yo fui era más fácil porque había muchas becas. Ahora está como un poco difícil el tema del intercambio, por un tema ya de gobierno, de contexto político, pero cuando yo fui, existía esa posibilidad y, bueno, no te pagaban tanto, pero nosotros podíamos pagar nuestras cuentas tranquilos. Es una experiencia súper buena también, una experiencia de vida, chiquillo. Yo pienso que eso también es súper importante, porque el profesional, no solamente es profesional, también es persona, y la experiencia de vida te enriquecen y también te hace tener una perspectiva diferente en relación a tu propia profesión y al contexto en el cual te estás incidiendo o estás insertando. Entonces, es súper valorable y súper interesante que tengas interés en desarrollar algún tipo de posgrado, algún tipo de intercambio en Brasil o en otro país. Yo siempre incentivo a que los alumnos puedan hacer esa migración entre un contexto particular, porque Chile, Jonatas,
es extenso, pero es chico, es un país pequeño, si lo comparamos con otros países. Actualmente existe una mayor diversidad de culturas, se está conociendo un poco más, pero cuando yo era más joven no existía esa perspectiva y actualmente sí existe. Entonces estos chicos que tienen 21, 22, 23 años por ahí, tienen que cambiar el chip y pensar de una forma diferente y si se puede ir para afuera a estudiar al exterior, bueno, aprovecho esta oportunidad, a lo mejor vuelvo a mi país y vuelvo con nuevos conocimientos, nuevas herramientas, una perspectiva diferente de ver mi carrera y también la vida y la sociedad en la cual me estoy insertando. Así que es súper, súper valorable lo que el Nicolás quiere hacer, sea en Brasil o en otro país. Ujú. Eso sí es importantísimo. Yo hice, como he dicho a ustedes, yo hice un intercambio a España, también con beca en 2012, 2013. Soy un poco, sí, soy un poco mayor, sí, no importa. ¿No? Soy un Tanto, poco no tanto. mayor. No te preocupes. Tengo mis pelos blancos, pero no pasa nada. Entonces, sí, y ha sido una de las mejores experiencias que se puede tener. Yo tenía como 20 años, era un niño, pero ha sido importantísimo conocer una otra realidad. Tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno español en una región de conflicto del agua, entonces es importante en muchos casos hacer ese intercambio porque a veces también hay plazas de trabajo para prácticas para los estudiantes. Y aquí en Brasil la ingeniería está creciendo mucho en los últimos meses. Así bueno, es algo que tengo visto no solamente conmigo, pero con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con la gente con quien convivo yo, que la ingeniería en Brasil, Gustavo, la ingeniería brasileña está volviendo a calentarse. Las plazas de trabajo están volviendo bueno, ¿cómo que puedo decir? Están volviendo a aparecer, ¿sabes? O sea, trabajo está teniendo. No es obvio, seguramente, no es de la manera que queríamos, pero por lo menos estamos teniendo trabajo. Y creo que el año que viene, después de las elecciones de presidente, y bueno, puedo hablar mal del presidente de Brasil aquí, puedo, sí, ¿no? Y después que ese presidente que estamos aquí se salga en directo para el cárcel, porque sí que se necesita y para cárcel esa criatura que está allá, seguramente vamos a mejorar la situación de Brasil, seguro. Mejorar principalmente en nuestra situación de ingeniería, principalmente del medio ambiente. Estamos muy desvalorizados. La parte ambiental está completamente destruida. Las políticas ambientales en los últimos 3 años hemos regredido como 10 o 15 años. Un montón de resoluciones que trabajaba con la protección del medio ambiente han sido con un boli, con una asignatura, ¡pah! Canceló todo. Entonces, ¿qué será del futuro brasileño? No sé, pero seguramente si con Bole se lo hice, seguramente con otro Bole se lo regresa. Entonces, estamos caminando para cambios importantes en Brasil. Pero lo que Felipe me has dicho, Chile está igual. ¿Cómo está Chile, Felipe? Me pregunta de la situación ambiental. Sí. Todo, sí. Eh, es cosa de ver la normativa. Es pensar que aquí la normativa en Chile es demasiado permisiva, al punto en que, digamos, la empresa, en vez de innovar en sus tratamientos, prefieren contaminar y pagar la multa, porque las multas no son proporcionales a la empresa. Digamos, una empresa muy grande que le hagan pagar, no sé, digamos, 1 millón de pesos por contaminar versus su proporcional de ganancia no es significativo. Entonces yo encuentro que debería hacerse proporcional a la ganancia de la empresa. Entonces ahí la empresa, sin embargo,
las empresas invertirían más en sus tratamientos, cuidarían más el medio ambiente, buscarían nuevas tecnologías, en vez de contaminemos total, vamos a pagar esto. Es lo que hablaba el profe también del recurso hídrico, que está mal repartido también. Se prioriza más a las empresas que de repente a las personas que vivían alrededor de las empresas, porque no sé si conoce lo que le pasó a Petorca, acá en Chile, que es un caso muy simbólico de acá. Bueno, la industria minera también está destruyendo la poca biodiversidad que está en el desierto también, que están ahora luchando por eso, de que se reconozca la biodiversidad del desierto como algo que existe, no que hay solamente un desierto y que... Claro, en Pero relación a conflicto, tenemos bastantes hay conflictos, son bastante. parecidos también con lo que pasa allá en Brasil. El tema Sí. del uso El tema de los florestal, por ejemplo. vertederos también, que Sí, en Chiloé, ahí sí que creo que es algo que ahora, para el tiempo que vimos, hoy en día es algo como que inaceptable que una comunidad esté, digamos, sobredimensionando un vertedero, no haciéndose cargo de la basura, y aún así el olor que hay allá es impresionante. Me tocó poder pasar por ahí, fue asqueroso, de verdad que no sé cómo la gente puede vivir ahí todos los días. Eso es. perfecto. Creo que has visto, Felipe, no sé si tú has visto que en los últimos 5 años en Brasil, dos ríos han sido muertos, ríos grandes, por cuenta de episodios de Accidentes. Bueno, accidente, accidentes. accidente ambientales con ¿cómo es barragem? Es como una especie de, a ver, como una especie de muro de contención, Muro de contención para de la mineración, residuos, claro. de los residuos de la mineración. Y el muro de contención se rompió, un mar de lama se poluyó. Imagínate un muro de contención de millones de toneladas de De minerio, residuos, claro. residuos de mineración, de mineros. Imagínense, Entonces, chiquillos, una especie de cerro, de mojo, un cerro lleno de residuos mezclados con diferentes tipos de residuos de minería, y eso se rompió, inundó toda una ciudad que estaba cerca, y los impactos se sientan hasta hoy. aquí ha sido dos, prácticamente de la misma empresa, dos, en menos de 10 años, dos, matando mucha gente, matando dos grandes ríos, el río 12, que es un río, bueno, de la empresa es Vale del río 12, Vale. También está aquí, Y también está en quiero, Chile. hay Chile también, y que Sí, era una empresa pública brasileña, ha sido privatizada a precio de banana, a como se dice que es un precio pifio, nada, es que Brasil es un chiste. La verdad es que Brasil es un chiste. Y muchas veces no tenemos gente, tenemos entreguistas, ¿sabe? Gente que viene con en fin, la charla de privatización, modernización, pero es entrega. Pero bueno, dos episodios. Murieron mucha gente y matamos muchos ríos. Entonces, es un problema muy grande la parte ambiental, y además de esto, toda la flexibilización de las leyes. Y eso que me ha dicho Felipe, de que las empresas prefieren pagar la multa a cambio de sus tecnologías, es inadmisible. Así, no podremos ni pensar, es inadmisible. O sea, por eso es que siempre hablo para mis alumnos sobre ingeniería, sobre ley, sobre política, sobre técnica, que filosofía importa. ¿Sabe? ¿Qué es filosofía? Es la manera que yo pienso cómo le voy a utilizar aquella tecnología. ¿Entiendes? O sea, yo puedo pensar, por ejemplo, en tecnologías más sencillas o tecnologías más inclusivas
puedo pensar los diferentes pueblos o no, o técnicamente estoy también correcto y puedo no utilizar nada de eso, hacer algo puramente, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una tecnología pensando en saneamiento, que, bueno, donde lo trabajo yo y donde nos vamos a trabajar? Pensando en una tecnología de abastecimiento de agua, una tecnología, una política de gestión de agua, por ejemplo, que podemos pensar en una que engloba toda la gente, los indígenas, la gente de las comunidades tradicionales, todo esto, o no, o puedo pensar solamente algo como si fuera genérico, ¿sabes? General, y ya está, sin pensar en las particularidades de cada sitio. Todo está correcto del punto de vista técnico, pero ¿está realmente correcto esto? Es ese punto que tenemos que pensar de esa manera. Por eso que siempre lo digo que la ingeniería y la política, y no estoy hablando de política apenas del voto, ¿sabe? De votar y tal, pero la política mismo, la manera como pensamos como seres políticos, como diseñamos las leyes, diseñamos las políticas ambientales, hay que andar así, de manos dadas. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo pienso que ya estaríamos finalizando nuestra charla. Agradecer a Jonatas por el tiempo, por el contenido que nos trajiste y que nos dio una visión de lo que se hace en relación a la ingeniería ambiental en Brasil, y pudimos también intercambiar algunas ideas del contexto aquí en Chile. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado, chiquillos, y esperamos que tengamos otras charlas futuramente y quién sabe, Jonathan puede también nuevamente participar de este ciclo de charlas. Así que tengan una buena tarde y nos vemos. Chao, chao, chiquillos. Chao, chao, chicos. Chao, Un Jonathan. abrazo. Gracias, Gustavo. Estamos juntos. Chao, gracias. Muchas gracias. Se pegó. Muchas gracias. Chao, chao.